Ya me contaron que estás hablando mal de mí, que te burlas, porque según ya lo notaste que te ruego, vaya qué imaginación, y ahora resulta... 56 minutos después de las 9 de la mañana en todo el territorio nacional. Como un cangrejo, yo te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú. Esta versión me gusta, ¿eh? Sí, sí. Qué buena versión. Se pega muy bien. Y es muy buena también esa orquesta. Ese grupo. Porque parece un orquestón. Y claro, y es muy bueno lo que dice también. Justo el tema este que dice, claro. No te creas tan importante. Borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Vamos a tomarnos nosotros ahora el momento en el que hablamos de economía, y para eso le vamos a dar nosotros la bienvenida en esta mañana a Silvio Caña. Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Noemí. Buen día, Nico. Hola, buen día. ¿Cómo andamos en esta mañana lluviosa? Te vemos ahí que estás todo mojado, todo rodeado de agua. Exactamente. Estaba conduciendo y bueno, me detuve para poder charlar con ustedes cómodo y tranquilo. Pero sí, la verdad que está lloviendo. No es una lluvia muy intensa, como decían ustedes esta mañana, pero sí una lluvia que viene parejita, viene sumando milímetros de a poco, pero bien, que tan necesaria para la región, para todo, ¿no? Para el fuego, para el agro también, que hacía falta para volver a darle un poco de impulso a los distintos derivados que están hoy para procesándose, ¿no? Exactamente, hacía falta esta lluvia, así que bueno, la estamos recibiendo con los brazos abiertos y bueno, esperando de a poquito ahora que las condiciones del clima van a empezar a cambiar según lo que anunció el Servicio Meteorológico. Bueno, ¿de qué vamos a empezar a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de un índice que hasta hace poco no se tenía mucha importancia, pero lo vamos a empezar a ver y vamos a empezar a hacer un poco de seguimiento. Cuando se presentaba este índice, que todos los meses se presenta, era a lo mejor una noticia muy chiquita, por ahí en la tercera o cuarta hoja del diario, porque era un coeficiente, que es el coeficiente salarial, que por ahí, como decía, no revestía mucha importancia, era un análisis que se hacía. Ahora, como las tasas de interés o el aumento de la tasa de interés de la nueva línea de Procrear está atado a este coeficiente, vamos a empezar a seguirlo más de cerca, vamos a empezar a ver cómo se mueve para hacer algunas estimaciones de qué va a pasar con el aumento de la tasa. Entonces, ahora vuelve a tomar importancia este índice y lo vamos a empezar a seguir y vamos a empezar a ver de cerca. Insisto, esto se presentó el viernes y nadie habló de este índice, porque por ahí ahora o antes no estaba en el radar de los economistas hablar de este índice y hacer el seguimiento. Ahora vamos a empezar a seguirlo por el hecho de que ahora va a ser parte de la variación de la tasa. ¿Y qué pasó con este índice? Bueno, este índice hubo un aumento del coeficiente salarial en el último mes. Pensemos que esto está comparado son los datos de julio cerrado ya, todavía no tenemos agosto, pero los datos de julio cerrado. Y este índice analiza 3 sectores: el sector público, el sector privado, todos estos los sectores registrados y los sectores no registrados. El principal incremento salarial según el INDEC se dio en el sector no registrado, donde en el mes de julio aumentó un 1,5 con respecto el mismo mes del año anterior. Eso, tanto en el sector público como en el sector privado registrado, los aumentos salariales fueron mucho menor, con lo cual da un global del índice salarial del 0,6 en total, promedio para los 3 sectores. Eso significa, y ya vamos a lo que nos interesa, que era el aumento de la tasa de Procrear, significa que la tasa de Procrear este mes debería estar aumentando en un 0,6%. Mucho menos, obviamente, de lo que ha aumentado en el mismo mes el UVA. Entonces, si nosotros hacemos análisis comparativo entre las dos líneas, entre el Procrear nuevo y el UVA, que era el que, digamos, entre los dos índices, vamos a hacer un poco más, entre el hogar, que es el índice nuevo, y el UVA, que es el índice viejo, vemos que ha aumentado mucho menos, obviamente, el hogar que el UVA, con lo cual eso hace más atractivo o menos complicado el pago o el mantenimiento de la cuota al día de los préstamos hipotecarios.
Claro. ¿Y por qué esto? Porque se están anunciando nuevas aperturas de línea, de la línea hipotecaria. Nosotros hace algunos programas ya habíamos hablado que se habían presentado 9 líneas, pero solamente 2 se habían habilitado para la inscripción y ya se habían hecho algunos sorteos, pero ahora se está hablando que se van a habilitar 2 nuevas líneas también para la eficiencia energética y para la construcción, con lo cual eso, y desarrollos y urbanísticos, con lo cual entonces ahora sí van tomando un poco más de fuerza estas líneas de acceso a la vivienda o remodelación a la vivienda, con lo cual hay que empezar a mirar este índice que viene aumentando, como dije, en el global un 0,6% el índice de salarios. Bueno, esto obviamente tiene que ver también un poco con después lo que se va a ver reflejado, como vos bien decías, en las tasas municipales, por ejemplo aquí en la ciudad de Funes, que este va a ser un índice de actualización. Claro, exactamente. La tasa está indexada con este índice, por lo tanto, no solamente, buena acotación, Nico, no solamente tenerlo en cuenta para el procreador, sino también tenerlo en cuenta para cómo va a ser el aumento de la TGI en Funes. No es menor. Exacto, no es menor tampoco porque se va a actualizar por ese índice. Una pregunta que me llega aquí y tiene que ver puntualmente con las tarjetas de crédito. Esta persona dice que ingresó en ese famoso plan que se había anunciado desde el gobierno, que si vos no pagabas el monto mínimo si vos pagabas el monto mínimo de la tarjeta, todo el restante que tenías iba a financiarse en 12 cuotas y 3 cuotas de gracia, o sea que empezabas a pagar a partir de la cuarta cuota, por así decirlo. O sea, el cuarto mes, por así decirlo. Bueno, esto ya se empezó a cobrar hace 2 o 3 meses, ya se está empezando a cobrar. Los diferentes bancos empezaron a cobrar este restante que quedaba y empieza a figurar en los resúmenes. Dice que en el resumen le aparece un monto diferente todos los meses, que no es una cuota fija en pesos. ¿Puede ser que esto sea variable? No, la tasa era una tasa fija del 42%, y en ese momento ustedes tenían un monto, debían, se aplicó a partir de abril. En abril el monto de su tarjeta eran 10.000 pesos, vamos a poner un número, que había que pagar. Usted no la pudo pagar, entonces automáticamente se le generó un crédito que en vez de pagar 10.000 iba a pagar 14.200. ¿Cómo? Los primeros 3 meses no pagaba nada, y los próximos 9 meses empezaba a pagar una novena parte de los 14.200. Pero ese monto ya estaba estipulado y fue una foto que sacó en ese momento en el resumen de abril, y debería tener el mismo importe en ese concepto, el mismo importe todos los meses. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que algunas personas no pudieron pagar ni siquiera el mínimo en los otros meses subsiguientes, ¿está? O a lo mejor no se tienen algunos débitos automáticos, que eso no estaba contemplado en el mes. Por ejemplo, el resumen de mayo, usted tiene un débito automático, volvió a entrar en mayo el débito automático y tenía que volver a pagar. No es que no pagaba en mayo la tarjeta. Claro. Usted tenía débito automático, tenía que volver a pagarla en mayo. A lo mejor no lo pagó, entonces eso le volvió a generar otra vez un saldo mínimo y vuelve a generar deuda, y ahora ya se acumula. Pero es otro concepto, debería aparecer en forma distinta y con otro concepto inclusive en el resumen, porque eso fue una foto que se sacó en el resumen de abril, se hizo el chicle, se llama, se estiró eso, se cuantificó a una tasa buena dentro de todo, porque las tasas que cobraban las tarjeteras eran mucho más altas en ese momento, entonces y ahora empieza a pagarlo. Pero puede ser que sea otros conceptos que se estén incluyendo, y que no sea solamente, inclusive hay que mirarlo porque sale con una leyenda en el resumen, dice crédito y habla de la normativa del Banco Central 63, 69, 43, habla el número diciendo crédito, normativa Banco Central 69, 43. Así debería venir detallado en el resumen de cuenta de estas personas que accedieron, y que también muchas personas no accedieron directamente, como no tenían fondo en ese momento para debitárselo todo. En resumen, el banco directamente le hizo el famoso chicle a este crédito y se lo pospuso para más adelante, porque no quería, porque ya le vuelvo a repetir, a lo mejor le faltaban algunos centavos y el banco
para no ir en contra de la norma del Banco Central, directamente se lo hizo chicle y se lo pospuso para más adelante. Ahora, bueno, como consejo para esta persona, ella se referencia a la cuota puntual de este estire del resto que le quedaba. Como consejo, sí, que se dirija a la entidad bancaria emisora del plástico. Sí, que se comunique con el banco que le emitió el plástico. Puede inclusive también hablar, si es Visa o Master, si es una de esas tarjetas, puede hablar también con las tarjeteras, pero lo más importante es que se acerque al banco a consultar en ese nuevo concepto, se acerque o lo haga vía online, ¿no? Si el banco tiene la posibilidad de hacerlo vía online, que ni vaya al banco, que lo haga por los canales online y que le consulte sobre ese nuevo concepto que le aparece en el resumen. ¿Esto era para todas las tarjetas de crédito o era solamente para, por ejemplo, me refiero a aquellas que no pertenecen por ejemplo, a Visa o a Master y hablamos de tarjetas como naranja, que son que no pertenecen a un banco puntual o que no pertenecen a una firma como Visa o como Master? ¿También entraban en esta categoría de refinanciación? No. Pensemos que las tarjeteras que son administradas bajo el gobierno, digamos, del Banco Central y que estén atadas a un banco, sí. Pero, para dar un ejemplo, la tarjeta vamos a poner de Lisi, o naranja. Sí, la tarjeta naranja está pegada al Banco Galicia, por lo cual la tarjeta naranja debería. Pero la tarjeta, por ejemplo, una tarjeta regional, la tarjeta Valor, que es una tarjeta que hace una mutual de San Carlos, claro, por ejemplo. Esa no estaba obligada a realizar el mismo sistema de financiamiento, pero si ellos accedieron, bueno, pero no estaban obligados por Banco Central a ofrecer la misma línea de financiamiento o la misma facilidad. Sí, todas las tarjetas que están relacionadas a un banco, porque fue el Banco Central quien dispuso esta medida para todos los bancos que son administradores o emisores de tarjetas de crédito. No así para las entidades no bancarias, no era la obligación. Bueno, eso es importante aclarar también, porque a lo mejor hay algunos que generó alguna duda con el tema de pensar, porque muchos usan como, viste que a veces las tarjetas como las Cencosud o algunas de ellas te permiten comprar en otros locales que no sean habilitados de la cadena únicamente, y uno la toma como que es una tarjeta de crédito. Sí, es una tarjeta de crédito, pero no tiene este beneficio. Claro, eso se llaman tarjetas. Las tarjetas pueden ser abiertas o cerradas. Una tarjeta abierta es la tarjeta que te da un banco y que vos compras acá, o vas a Europa y compras en Europa con el mismo banco, un banco que sea chiquito, pero eso es una tarjeta abierta. Y las otras tarjetas que son cerradas son esas que son para un círculo como arrancó Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja históricamente arrancó con un grupo de empresarios que querían comercializarse entre ellos, entonces dijeron, bueno, vamos a darnos crédito entre nosotros. Vamos a darle crédito a la gente que nos compre a nosotros. Entonces arrancaron con 4 comercios, se pusieron de acuerdo y le daban un financiamiento a las personas que compren esos 4 comercios. La verdad que fue un negocio tan bueno que se extendió en toda la provincia de Córdoba, después en el país, y se terminaron asociando o vendiéndole la tarjeta a Banco Galicia. Lo mismo pasa con otras tarjetas que hay en la ciudad de Galvez, en Villa Gobernador Galvez, y digo, en Casilda también hay otra tarjeta. Esas tarjetas son tarjetas cerradas que solamente se puede comprar en el listado de comercios que dispone el emisor de la tarjeta. En ese caso ahí, como decíamos, no están obligados, este grupo de tarjetas no están obligados a ofrecer el financiamiento o haber ofrecido en su momento posponer el pago del vencimiento del mes de abril. Hoy es el día de las preguntas. Tengo otra pregunta más. Dice lo siguiente: bueno, tengo tarjeta de crédito, necesito hacer una compra, pero el límite no me alcanza. Necesito que me lo amplíen. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, ahí el límite muchas veces está asociado al nivel de ingreso. Una persona va a tener un límite de tarjeta en base a sus ingresos, y ahí es donde está la cuestión comercial del banco. Puede ser una vez el ingreso o 2 veces el ingreso, es decir, vos ganás 30.000 pesos y te pueden dar un límite de 30.000 o te pueden dar un límite de 60.000 o mucho más. Bueno, ahí lo que tiene que hacer es comunicarse con el banco. Seguramente a lo mejor ha tenido una actualización de ingreso esta persona y puede llevar o el resumen de sueldo o la jubilación o la forma que tiene para demostrar ingreso,
para acercarse al banco y a pedir una actualización de límite. Silvio, nos decía esta persona recién ahí en el escrito que siempre la tarjeta lo ha ido aumentando de manera automática. O sea, hay momentos que de un día para otro se encontraba con más límite dentro de la tarjeta de crédito. Ahora, no sucedió hace como por ejemplo 1 año y medio que no le sucede, dice, esta actualización. ¿Hay una cierta temor en aumentar los límites o hay más cautela ahora en aumentar los límites desde los bancos? Sí. Bueno, eso era un poco también, cuando vos empezaste a hacer la pregunta, yo un poco la respuesta ahí. Los bancos hoy están temerosos al aumento masivo de límites. Hoy están siendo muy selectivos. Aquellos que vienen cumpliendo en tiempo y forma y pueden demostrar también un ingreso, porque pensemos que los bancos tienen mucha información. No solamente saben, cuando uno cobra en el propio banco, ahí automáticamente el banco ya sabe cuánto cobra, entonces automáticamente le puede decir, y sabe si cobró todos los meses, sabe si cobró el ATP o cobró todo el sueldo de la persona. Entonces, en base a eso, el banco puede decir, a este grupo o a este sector le doy un aumento de límite, a este otro grupo no, porque también ha aumentado mucho la mora en tarjeta de crédito. Claro. El mes pasado, como decía vos, Nico, el mes pasado ya empezó a exigir el pago de ese financiamiento que se dio en el mes de abril. Entonces, hasta el mes pasado, las tarjetas estaban todas al día. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían que pagar en abril no pagaron más, y si no lo usaste más la tarjeta, porque a lo mejor no te daba el límite, recién ahora en agosto tuviste que pagar por primera vez su resumen, entonces ahora es donde se ve el impacto de la mora. Y la mora ha aumentado muchísimo en tarjeta de crédito. Antes pensaba que vos pasabas por la puerta del banco y te llevabas pegada en la espalda una tarjeta de crédito. Hace ya 2 o 3 años eso no sucede, y bueno, pero a los clientes les seguían dando aumento de límite. Ahora a los clientes no se le da, o muy selectivamente se le da aumento de límite, no se da en forma masiva, y menos te van a tirar la tarjeta como antes que hacía, que te llamaban a tu casa y te llegaban una pila de tarjeta de crédito a tu casa sin que vos hayas atendido ni el teléfono. Claro. Bueno, eso cambió porque la situación económica cambió y porque los bancos están mucho más cautelosos para la emisión. Pensemos que también que hay algunos informes de bancos que están muy buenos, y pensemos también en la rentabilidad de los bancos. Los bancos han perdido mucha rentabilidad en este último. Son siempre los grandes ganadores de todo ciclo económico, ¿no? Los bancos o el sistema financiero. Pero en el último tiempo han perdido algo de rentabilidad. ¿Por qué? Por estos congelamientos que han tenido. Pensemos que antes el banco, si vos no pagabas, eso es lo que el gobierno les obligó a colocar a cobrar una tasa del 42, el banco te cobraba un 80, un 90, entonces ahí ya perdió rentabilidad. Inclusive hoy los bancos están pagando plazos fijos a un 33% y también están otorgando créditos a un 24%. Entonces, por la plata que ellos compran pagan un 33%, por la plata que ellos venden pagan un 24%. Entonces eso ha afectado la rentabilidad global de los bancos. Por eso insisto que están siendo mucho más cautelosos, no solamente con la emisión de tarjeta de crédito, sino que también con los aumentos masivos en los límites. Pero, seguí. Lo último, redondeo. Ahí hay que acercarse con el recibo de sueldo o con el ingreso que uno tenga al banco para poder negociar y solicitar un aumento de límite. Te quería preguntar, Silvio, algo que, bueno, escuché alguna cosa por allí, un informe con respecto a Visa, con respecto a Mastercard. ¿Cuál es la diferencia entre Visa y Mastercard? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a funcionamiento? Porque entendí como que Visa está más ligada a los bancos, en tanto Mastercard no, pero no alcancé a entender cuál era la diferencia. Bueno, mirá, para Visa y Master es como Coca y Pepsi. Ajá. Son dos marcas que te dan más o menos lo mismo. Sí. Uno puede decir, y yo la Coca me gusta más o la Pepsi me gusta más, pero cuando voy a un espectáculo me ofrece, o en un restaurante solamente tiene Coca o un restaurante solamente tiene Pepsi. Uh-huh. La funcionalidad de las tarjetas son la misma. Una tiene, en esto que sean más dueño o menos dueño, las dos tarjetas, en el caso de Master es una empresa internacional con sede en Estados Unidos, en el caso de Visa también es una empresa internacional, donde a nivel local los bancos tienen participación y son parte dueña de lo que se llaman las administradoras. Y ahí no es la tarjeta. La tarjeta es una, pero después un paso intermedio, un poco más abajo de la tarjeta, está lo que se llama la administradora. ¿Y qué hace la administradora? La administradora es
junta la información del Banco Galicia, le dice, la persona tal, con la tarjeta Visa tal, consumió 10 pesos. Busca el resumen de cuenta del banco municipal, de la persona tal, busca la información. Entonces, va haciendo todo ese cruce de información, esa administración de los datos, y después le dice al Banco Galicia, mira, tu cliente tal tiene que todos estos consumos realizados en todos estos comercios y tiene que pagar tanto. Bueno, ahí muchos bancos se asociaron y armaron empresas para hacer ese procesamiento de datos, porque eso sí es individual en cada país, no es el mismo procesamiento de datos en Brasil que en Argentina. Entonces, sí, en el caso de Visa es dueño de muchos bancos, que fue una de las cosas que se rompieron con lo último que trató de desarmar el gobierno de Cristina, donde se había monopolizado el procesamiento de los datos. Entonces, muchos bancos chicos eran rehenes de estas grandes, de estas empresas que eran casi monopólicas, que estaba también, donde eran dueños los grandes bancos. Entonces se le cobraban comisión a los pequeños bancos que le hacían oneroso, y entonces los bancos a veces decían no ofrezco tarjeta de crédito. Hay muchos bancos que no ofrecen tarjeta de crédito por los costos. Entonces ahí se rompió ese monopolio, donde surge otra nueva empresa que es Prisma, donde Prisma también ahora se encarga de administrar o procesar datos, y que se ha abierto al mercado y muchas empresas han podido ingresar. Hasta inclusive parte del directorio hay empresas que no están relacionadas al sistema financiero, sino que son empresas particulares que han puesto dinero en esa inversión, que es otra administradora. Y para el caso de Master, por ejemplo, también hay digamos, es una empresa que es una procesadora, que en este caso es Ferdata, donde también Visa muchos de los bancos que integraban Visa eran más bancos privados de la banca internacional. En cambio, en Ferdata era más de los bancos públicos locales. Que digo, el grupo Eskenazi, con todos los bancos de Santa Fe, San Juan, Versa, Tierra del Fuego, Municipal, Nación, todos bancos públicos o que fueron públicos en algún momento, pero sí de origen de capital nacional. En cambio, al lado del Visa teníamos el Citi, el Santander, el HBC en ese momento, bueno, no me salió el que era antes de ser el banco chino, bueno, el Standard Bank. Bueno, todo ese grupo eran los dueños, digamos, de lo que era Visa o la procesadora de Visa en Argentina. Pero para resumir un poco, esto es como Coca o Pepsi. Son dos plásticos que hacen prácticamente lo mismo. Se dice, por la cantidad de plásticos que hay en el mundo y por la cantidad de llegada que tiene el mundo, que Visa es la número 1, porque Visa está en todos lados y todos los comercios aceptan una Visa, o muchísimos comercios aceptan una Visa. En cambio, Master es más americana y tiene más accesibilidad en Sudamérica. Uno va a Brasil y lo más probable es que una Master se la tomen, y Visa sí también, pero más probable que Master se lo tome. En cambio, uno va a Europa o Asia y lo más probable es que le tomen una Visa y no tanto una Master. Bueno, es importante tenerlo en cuenta también, claro. Y más estos datos que estamos enunciando de las tarjetas de crédito. Aquellos que nos quieran mandar alguna consulta al 3413-787-487 y se la vamos a pasar después a Silvio para que la pueda aclarar. Silvio, nosotros desde aquí, aclaradísimas las dudas que teníamos. Hoy teníamos un par de dudas que la gente había empezado a mandar con el tema de las tarjetas de crédito y bueno, queríamos subsanar estas dudas. No sé si te quedó algo más por decir. Bueno, nada, un poquito, antes de ayer se festejó el canje de la deuda con un 99% de aceptación. Nosotros creo que desde el momento 1 fuimos muy positivos en este sentido, porque era cuestión de pagar. Claro. Peso más, peso menos, si se arreglaba, esto se arregla con plata, no era otra cuestión, no había recelo. Los grupos que había atrás de esto son muy analistas desde lo económico. Y obviamente que negociando, qué es lo que se hace, ¿no? Y eso, la verdad que se hizo bien desde el gobierno, negociando con los principales, después se genera el efecto arrastre. Que vamos a un ejemplo muy sencillo. Yo tengo 10 bonos, y la verdad que yo no sabía si entrar, no me iba a hacer el análisis para entrar o no al canje de la deuda,
pero si yo veo que el que tiene 100.000 bonos entró, yo directamente me sumo a esa persona y digo, sí, mirá, si esta persona se sumó que tiene 100.000, entiendo que es una buena opción. Y eso es lo que pasó. Por eso fue en el 99. Se negociaron con los grandes tenedores de bonos y después se generó el efecto arrastre que llevó al resto de la ciudadanía a sumarse al canje y bueno, tener un buen nivel de aceptación. Así que eso es una buena noticia. Como dijimos en otra salida, es una de las cuestiones que tiene que hacer el gobierno, que era renegociar la deuda, sacarse el peso de pagar la deuda, porque hay que pagarla y no hay que salir a aplaudir de nuevo el default. Entonces, vamos a pagar la deuda un poco más adelante, pero la vamos a pagar. Pero ahora hay que empezar a pensar qué vamos a hacer para activar la economía, que es una economía que con la renegociación de la deuda no se soluciona nada. La economía hay que empezar a hacer políticas económicas para generar de nuevo una activación de la demanda y que empiece la economía a tener una senda de crecimiento, que eso es lo más importante. Bien, perfecto. Silvio, agradecidos como siempre de este minutito que nos regalás para poder hablar un poco de lo que tiene que ver con la economía y aparte evacuar las dudas. Bueno, Nico, bueno, Noemí, gracias a ustedes y buena jornada. Igualmente para vos, un abrazo, nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Allí pasaba charlando con nosotros Silvio Cañas, hablando un poco de lo que tiene que ver con la economía y bueno, obviamente datos importantes y evacuando algunas dudas también. Las dudas que pasaban esta vez por lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito puntualmente y cómo iba a ser el pago de aquella refinanciación que se realizó en el mes de abril, cuando el gobierno autorizó este decreto que lanzó para el Banco Central.